Buenos días a todos y todas y muchas gracias por vuestra atención, como siempre. Hemos convocado esta rueda de prensa para denunciar que el portavoz del PAR, el señor Alberto Izquierdo, pide que las Cortes de Aragón amparen una posible ilegalidad. Y repito, porque la cuestión es grave, una posible ilegalidad. Y lo hace a su estilo, con mentiras. Es una declaración institucional lo que pretende que salga en esta casa, que ha registrado solicitando que este Parlamento apoye claramente una actuación privada de una empresa como es Red Eléctrica, que está actualmente en el juzgado con procesos judiciales abiertos, uno contencioso administrativo y nada más y nada menos que otro penal, con un despropósito tal que ante un asunto que está siendo estudiado por los tribunales, quiere que las Cortes le digan a los jueces lo que tienen que hacer. Esto es muy grave y sorprendería en cualquiera que no fuera el señor Alberto Izquierdo, que parece que de democracia y de leyes entiende poco o, lo que es peor, no quiere entender. Primero, demonizó a la plataforma Aguilar Natural por presentar recursos ante el proyecto de la línea Platea-Mezquita, porque lo que le molesta es que la gente ejerza sus derechos. Se lo vuelvo a decir, este recurso no es de Teruel Existe, es de la plataforma Aguilar Natural, otra mentira más del PAR. Y ahora se carga la separación de poderes y quiere enfrentar a las Cortes con el poder judicial, abusando de esta institución que representa la soberanía de todos los aragoneses y queriéndola poner al servicio de sus intereses partidistas y quién sabe de qué más tipos de intereses. Rechazamos esta manipulación hacia las Cortes, y no vamos a permitir al señor Izquierdo que retuerza el derecho en beneficio de intereses muy particulares. No vamos a permitir que utilice estas maniobras tramposas y ventajistas para comprometer la dignidad de una institución que un diputado más que nadie debería de respetar y para lo cual él no parece estar a la altura. Dice en su declaración institucional que la obligación de las instituciones es defender la continuidad de las obras. No, señor Izquierdo, no, no y no. La primera obligación de las instituciones de un Estado de Derecho es defender la legalidad. Queda claro que el representante del PAR no le importa lo más mínimo saltarse todos los límites para sacar adelante sus propios objetivos, haciendo pasar como avances para la provincia de Teruel los beneficios en las cuentas de resultados de algunas entidades. El diputado del PAR se está poniendo muy nervioso con este proyecto y no deja de forzar los procedimientos democráticos que, ante todo y sobre todo, tendría que respetar. Miente y manipula sin ningún tipo de pudor. Así que, frente a la desinformación y los bulos que esparce constantemente y el señor Izquierdo y también quienes le acompañan, les voy a recordar la verdad. Y la verdad es que la línea Mezquita-Platea es parte de la red de transporte de energía a la Comunidad Valenciana. Nada tiene que ver con la línea de ferrocarril Zaragoza-Teruel. Las subestaciones que alimentarán la catenaria están en Villafranca del Campo y Cariñena, así como en la Puebla de Valverde. Y a esto se le suma que la única línea eléctrica necesaria es la que une Calamocha con Villafranca, que está en construcción. Y esto lo dice Adif,
Repito, esto lo dice Adif, no Teruel existe. Así que no, la línea judicializada que defiende el PAR ni siquiera es necesaria para la electrificación del tren. Es la excusa para atacarnos y defender los intereses de sus amigos especuladores. Una mentira más que nosotros desmentimos, como haremos con todas y cada una de las manipulaciones que el señor Izquierdo y quienes le acompañan quieren seguir haciendo para engañar a los aragoneses. El señor Izquierdo miente y sabe que miente porque su única obsesión es poner a Teruel existe en el centro de la diana. No sabemos si por inquina personal, por oscuros intereses o porque meterse con Teruel existe es la única manera de que sus declaraciones tengan algo de interés. La cosa es llamar la atención a ver quién le hace casito. El PAR es quien lleva 40 años frenando el desarrollo de Teruel. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, estaré encantada de contestarla. Bueno, pues muchas gracias a todos por su atención.